Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, podría parecer simplemente un mar interminable de fechas, incisos y una jerga legal muy, muy densa. Un laberinto total. Exacto. Estamos hablando del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016. Y específicamente vamos a examinar las modificaciones que trajo el Decreto 2229 de 2023 en Colombia. Nuestra misión hoy es decodificar este inmenso laberinto normativo. Que no estaría fácil, claro. Para nada. Queremos convertir lo que parece un simple calendario burocrático en un mapa increíblemente claro sobre cómo funciona realmente el sistema de recaudación en el país. Porque para quienes nos escuchan, esto no es un simple cronograma de pagos. No, va mucho más allá. Es una radiografía perfecta de cómo el Estado clasifica a los diferentes actores económicos, desde los gigantes corporativos multinacionales hasta los nómadas digitales de la actualidad. Todo para asegurar un flujo de caja constante. Entender esta estructura es tener una ventaja estratégica monumental, ya sea para planificar el año financiero o simplemente para evitar sorpresas y multas bastante dolorosas. Bien, vamos a desempacar esto porque honestamente me sorprende el nivel de detalle y la precisión milimétrica que tiene. Parece que no dejan un solo peso al azar. Lo fascinante aquí es que el código tributario funciona exactamente como el engranaje de un reloj suizo. Cada fecha de corte, cada umbral, digamos, cada porcentaje, reflejan de manera directa las prioridades de liquidez del país. El Estado es una maquinaria inmensa que necesita que el dinero fluya de manera constante a lo largo de los 12 meses para poder operar hospitales, pagar nóminas, construir infraestructura. Este decreto es, en esencia, la partitura que dicta en qué momento específico cada instrumento de la economía debe entrar a tocar su parte. Me gusta esa analogía de la partitura. Es una obra de ingeniería financiera estatal diseñada para mantener a flote la economía nacional, extrayendo recursos de forma escalonada para no ahogar a todos los contribuyentes en un solo mes. Y para ver esa ingeniería en acción, creo que lo mejor es observar a los primeros que saltan a la pista de baile fiscal, los que la norma clasifica como grandes contribuyentes. Estos son los verdaderos pesos pesados. Pero revisando mis notas, vi que la regla para ellos es muy diferente a la del ciudadano común. Vi algo sobre una regla del 20% en febrero que me pareció una locura contable. ¿Cómo funciona exactamente este anticipo si las empresas ni siquiera han terminado de cerrar sus libros del año anterior? A ver, el diseño de esa regla responde a una necesidad urgente de capital por parte del gobierno a principios de año. A los grandes contribuyentes se les exige no pagar todo de un golpe, sino dividir su impuesto sobre la renta en 3 cuotas: febrero, abril y junio. 3 cuotas, de acuerdo. Y están organizadas por el último dígito de su número de identificación tributaria, el famoso NIT. Esa primera cuota de febrero es crucial. El decreto estipula que este primer pago no puede ser inferior al 20% del saldo a pagar que la empresa reportó en el año gravable anterior. O sea, el Estado les está diciendo algo así como: sé que aún estás calculando tus ganancias reales de este año, pero por si acaso me vas adelantando al menos 1/5 parte de lo que me pagaste la última vez. Exactamente. Es un mecanismo audaz para garantizar fondos frescos apenas arranca el calendario. Luego, el saldo que realmente determinen que deben pagar se divide en 2 partes iguales para los meses de abril y junio. Imaginemos el impacto de eso en el flujo de caja. Si un banco enorme pagó billones de pesos el año pasado, en febrero ya tiene que desembolsar cientos de miles de millones antes de tener su panorama contable completo. Y me llama la atención que mencionas a los bancos, porque el documento señala a unas industrias muy específicas con cargas aún mayores. Si conectamos esto con el panorama general, se hace evidente una estrategia muy clara para asegurar las arcas nacionales, apuntando a sectores de alta rentabilidad. El decreto señala explícitamente a las instituciones financieras, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa, proveedores de infraestructura del mercado de valores e incluso a empresas cuya actividad principal es la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos. Las hidroeléctricas. Claro, a todos estos actores se les obliga a pagar lo que la norma llama puntos adicionales al impuesto sobre la renta, o sobretasas.
Este anticipo de la sobretasa lo deben liquidar en 2 cuotas iguales en abril y junio. Vemos un esfuerzo legislativo deliberado por gravar de manera adicional a sectores que tradicionalmente reportan utilidades masivas o que generan un impacto directo en la explotación de recursos naturales. El Estado identifica dónde está el mayor volumen de capital y se dirige allí primero. Tiene todo el sentido estratégico ir primero a las bóvedas más grandes. Pero si bajamos un escalón, entramos al ecosistema empresarial regular. Las demás personas jurídicas, las empresas medianas y el sector cooperativo parecen tener un respiro un poco mayor en este cronograma. Sí, un respiro necesario. Ellos no arrancan el año con la soga al cuello en febrero, sino que presentan su declaración y pagan en solo 2 cuotas iguales en mayo y en julio. Ese tiempo adicional es vital para el tejido empresarial del país. Las empresas que no tienen la robustez financiera de un banco necesitan los primeros meses del año para consolidar sus estados financieros, auditar sus cuentas con calma y preparar el flujo de caja sin asfixiarse. Claro, exigirles un desembolso masivo en febrero probablemente quebraría a muchas pequeñas y medianas empresas. Totalmente. Sin embargo, hay un subgrupo dentro de este nivel que asume una carga administrativa particular a cambio de sus privilegios: los contribuyentes del régimen tributario especial y las cooperativas. Ellos gozan de tasas preferenciales o exenciones, pero el Estado les exige una transparencia absoluta mediante una tarea extra ineludible. Y leyendo sobre esa tarea extra me encontré con algo que me dejó helada. El decreto señala que estas entidades deben actualizar su registro web y presentar una memoria económica antes del 30 de junio. Esto siempre y cuando hayan obtenido ingresos superiores a 160,000 unidades de valor tributario en el año anterior. Hasta ahí, digamos que parece un trámite normal. Pero el castigo por olvidar la fecha es brutal. Espera, ¿me estás diciendo que por un error informático o por un despiste de un solo día en la oficina de contabilidad, una fundación entera puede perder su estatus fiscal? Así es. Suena casi desproporcionado pasar a pagar impuestos completos de la noche a la mañana por un formulario tardío. Es que la severidad de la norma busca enviar un mensaje inequívoco. El beneficio fiscal no es un derecho adquirido perpetuo. Es una concesión del Estado que requiere validación constante. Si una fundación no realiza la actualización y no envía la memoria económica el 30 de junio, pierde sus beneficios y pasa automáticamente a ser un contribuyente del régimen ordinario del impuesto de renta a partir de ese mismo año. ¡Wow! ¿De una vez? De una. Y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene toda la potestad para actualizarles el registro único tributario de oficio. El legislador considera que si una entidad maneja volúmenes de ingresos superiores a las 160,000 VT, pues debe tener el rigor administrativo para cumplir con sus obligaciones de transparencia. Es un mecanismo de control implacable para evitar que figuras sin ánimo de lucro se utilicen como fachadas de evasión. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si pasamos de las fundaciones físicas y las empresas tradicionales al mundo digital en el que vivimos hoy, el decreto da un salto evolutivo tremendo. Me refiero al concepto de la presencia económica significativa, conocida como PES. Fíjate que hoy consumimos servicios en la nube, pagamos suscripciones a plataformas de series, de películas o compramos publicidad en redes sociales. Y esas empresas tecnológicas no tienen ni un solo escritorio físico en Colombia. El concepto de la PES representa un cambio de paradigma en la fiscalidad, pasando de gravar la jurisdicción física a gravar la atención y el consumo digital. Históricamente, capturar impuestos de estas corporaciones era casi imposible porque las leyes exigían que la empresa estuviera domiciliada en el territorio. Claro, el concepto de tener una oficina. Exacto. La regla de la presencia económica significativa aplica precisamente a personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país que extraen valor del mercado colombiano. El decreto reconoce que la economía moderna no está definida por fronteras geográficas, sino por interacciones digitales. Por eso les otorga un plazo para presentar su declaración anual que va hasta el 14º día hábil del mes de abril. Y lo que me parece una jugada maestra es el mecanismo de recaudo que les aplican. A quienes optan por declarar y pagar sin que se les aplique retención en la fuente directa, los someten a un mecanismo de recaudo bimestral. Enero y febrero se pagan en marzo. Marzo y abril se pagan en mayo. Y así todo el año. Se convierte en una recolección casi en tiempo real. De la dificultad evidente de auditar operaciones internacionales complejas, una vez terminado el año fiscal,
Exigir cortes bimestrales funciona como una correa de transmisión corta. El Estado asegura el flujo de caja de manera constante y minimiza el riesgo de que ese dinero digital se evapore en el ciberespacio corporativo internacional antes de poder cobrar su parte. Dejando atrás a los gigantes tecnológicos, pasemos al ciudadano de a pie, el calendario para las personas naturales. Leyendo las fechas de vencimiento, me pareció que los meses de agosto, septiembre y octubre se convierten en los juegos del hambre para los contadores colombianos, Sí, es una época intensa. hasta terminar en octubre con el 99 y 00. Pero vi un término muy técnico asociado a este grupo: las sucesiones ilíquidas. ¿Qué papel juegan en este maratón? Las sucesiones ilíquidas se refieren a los patrimonios de personas que lamentablemente han fallecido, pero cuyos bienes aún no se han distribuido legalmente entre los herederos. Físicamente la persona ya no está, pero su patrimonio sigue generando obligaciones, rentas o posee bienes, y por lo tanto sigue siendo un sujeto de impuestos ante el Estado. Entiendo. Y la razón por la que vemos este maratón escalonado de 3 meses para todos los individuos y sucesiones se debe al volumen puro de declarantes. Si el gobierno le pusiera la misma fecha límite a millones de ciudadanos, los servidores informáticos de la plataforma tributaria colapsarían en el primer minuto. Fragmentar los vencimientos por pares de dígitos garantiza la estabilidad técnica del recaudo. Tiene toda la lógica desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica. Y un detalle que no se le puede escapar a nadie es que los expatriados no están exentos. El documento aclara que las personas naturales colombianas residentes en el exterior deben cumplir exactamente con estos mismos plazos. No importa si la persona está trabajando desde Madrid, Sydney o Nueva York. Cuando llega su día asignado en agosto o septiembre, tiene que conectarse y cumplir con su obligación. El alcance de la normativa busca cubrir todos los frentes posibles, pero el Código Tributario también tiene que proveer mecanismos para las crisis, para cuando la economía no fluye con normalidad. Contempla excepciones muy particulares como el caso de las instituciones financieras o las entidades promotoras de salud, las EPS, que terminan siendo intervenidas por el Estado debido a manejos deficientes o crisis de liquidez. Y en esos casos de intervención, donde la entidad está prácticamente en cuidados intensivos, ¿cómo maneja el Estado el cobro de impuestos sin terminar de hundirla? Les otorga un plazo especial de respiro. Estas entidades intervenidas pueden presentar su declaración y pagar el impuesto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se aprueben de manera definitiva sus estados financieros. Es un enfoque muy pragmático. Una entidad que acaba de ser intervenida tiene sus libros contables en desorden. El Estado reconoce que primero hay que sanear, auditar y entender la profundidad de la crisis antes de poder calcular y exigir el pago de impuestos. Ese pragmatismo me lleva a otra figura en el decreto que me pareció una iniciativa fascinante: el modelo de obras por impuestos. En lugar de que el dinero de la empresa vaya al pozo común del Tesoro Nacional, la empresa se vuelve la ejecutora de una escuela, un acueducto o una carretera en un territorio vulnerable. Pero mencionan un requisito muy estricto: la plata debe ir a una fiducia a más tardar el último día hábil de mayo. ¿Por qué el Estado los obliga a usar este vehículo financiero específico y no simplemente les permite gastar el dinero a medida que construyen la obra? Una fiducia actúa como un tercero imparcial y seguro. El Estado necesita tener la certeza absoluta de que el dinero destinado a los impuestos públicos ya no está bajo el control discrecional de la empresa, ni se va a usar para pagar su propia nómina o cubrir deudas privadas. Al depositar los fondos en una fiducia antes de que termine mayo, el capital queda jurídicamente aislado y etiquetado exclusivamente para la obra pública. Un candado financiero. Exacto. El cerco normativo es extremadamente rígido porque estamos hablando de recursos de la nación. Si la empresa no consigna el valor en la fiducia en esa fecha límite, automáticamente se empiezan a liquidar intereses de mora. Y si el proyecto es rechazado por incumplir requisitos, la empresa no solo debe pagar el impuesto inmediatamente, sino que enfrenta sanciones por extemporaneidad. El mensaje es claro: te permito ejecutar la obra pública, pero el riesgo financiero y operativo recae sobre ti, no sobre el país. El margen de error es prácticamente cero. Y escudriñando las páginas del decreto, encontré algo que funciona casi como una cápsula del tiempo. Hay toda una sección dedicada a las reglas transitorias para el monotributo de los beneficios económicos periódicos, o BEPS, y el monotributo de riesgos laborales del año 2019, con plazos que vencían en enero de 2020.
Son normativas de hace años que siguen impresas en el documento. Es muy interesante ver eso. Nos muestra un registro histórico de los esfuerzos del país por formalizar a trabajadores independientes, vendedores o freelancers, intentando meterlos al sistema de protección social para su vejez mediante un esquema tributario simplificado. Los códigos tributarios son documentos vivos, pero conservan las cicatrices de las políticas públicas del pasado. Esos artículos transitorios nos cuentan la historia de los ensayos y errores en la política de formalización laboral del país, y esa evolución constante nos lleva a uno de los puntos de mayor sofisticación del decreto, la fiscalización de fronteras. En un mundo donde el capital se mueve a la velocidad de la luz, el Estado levanta barreras de contención muy sólidas. Empezando por poner la lupa sobre, los activos en el exterior. La regla es directa. Si un residente posee un patrimonio fuera de Colombia que al 1 de enero supere las 2.000 unidades de valor tributario, es obligatorio declararlo. Y los plazos no dan lugar a confusión, porque están amarrados al calendario principal del impuesto de renta. Si eres gran contribuyente, lo declaras en abril. Si eres persona jurídica, en mayo. Y si eres persona natural, en tu maratón correspondiente entre agosto y octubre. No hay escapatoria alegando que se olvidó la fecha especial. Esto plantea una pregunta importante a nivel de política fiscal global. ¿Cómo evita un país en vías de desarrollo que las gigantescas empresas multinacionales manipulen sus cuentas y muevan artificialmente sus ganancias hacia paraísos fiscales donde la tributación es casi nula? El decreto aborda este problema a través de las rigurosas regulaciones de precios de transferencia. Ese concepto suena a alta ingeniería contable. ¿Cómo funciona ese mecanismo en la práctica para evitar la fuga de ganancias? Imagina una multinacional minera que extrae oro en Colombia. Para evitar pagar el alto impuesto sobre la renta local, esta empresa le vende el oro a precio de costo, a precio de huevo, a una empresa filial suya que está registrada en una isla que funciona como paraíso fiscal. Claro, dejan la ganancia en la isla. Exactamente, en el papel la empresa en Colombia no tuvo casi ganancias. Luego, esa filial en la isla vende el oro al precio real del mercado internacional y se queda con toda la utilidad sin pagar impuestos. Para frenar esto, el Estado exige la declaración informativa en septiembre y viene acompañada de la documentación comprobatoria, que incluye un informe local y un informe maestro. La empresa tiene que demostrar con estudios técnicos y datos forenses que el precio al que le vendió a su filial es exactamente el mismo precio que le habría cobrado a un tercero independiente. ¡Qué nivel de detalle! Y no termina ahí. En diciembre deben entregar el informe país por país, detallando globalmente dónde pagan impuestos y dónde generan ingresos. Es una auditoría corporativa de proporciones globales. Me fascina el nivel de contabilidad forense que exige la ley. Prácticamente le están diciendo a la multinacional que abra todos sus libros al nivel mundial para poder operar localmente. Y para ir cerrando el ciclo de esta inmensa maquinaria de recaudo, el decreto aterriza en el motor que mueve el flujo de caja diario de la economía, el impuesto sobre las ventas, el famoso IVA. El IVA. Así es. Para los grandes contribuyentes y para aquellos negocios que facturen ingresos brutos anuales superiores a 92.000 VT, la obligación de declarar y pagar es estrictamente bimestral. Enero y febrero juntos, marzo y abril, y así sucesivamente. Pero encontré un pequeño inciso que me pareció un verdadero alivio para los negocios más pequeños que pueden tener un mes terrible de ventas. La norma especifica que si en un periodo bimestral no hubo operaciones, no hubo ventas sometidas al impuesto ni deducciones que reportar, el contribuyente simplemente no tiene la obligación de presentar la declaración. La lógica detrás de ese inciso es la pura eficiencia administrativa. Obligar a miles de pequeños comerciantes a radicar un formulario lleno de ceros solo satura a los servidores de la autoridad tributaria y gasta horas valiosas de los auditores. Si no hay movimiento económico que reportar, el Estado prefiere concentrar sus recursos tecnológicos y humanos en perseguir la evasión real, en lugar de acumular papeleo vacío. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de recorrer cada recoveco de este extenso documento, desde las múltiples cuotas millonarias que deben desembolsar los bancos en febrero, pasando por la retención en tiempo real para las plataformas digitales, hasta llegar al maratón de las personas naturales en octubre, la conclusión es bastante clara. El calendario tributario no es una lista de fechas puestas al azar.
Es un sistema altamente priorizado, diseñado quirúrgicamente para exprimir primero los recursos de los gigantes corporativos y luego, de manera metódica, organizar el aporte de los individuos y los negocios regulares, asegurando que al país nunca le falte liquidez. Es el sistema circulatorio del Estado escrito en lenguaje jurídico. Cada plazo de vencimiento que hemos discutido es un latido que empuja los recursos necesarios para que el aparato público, desde la seguridad hasta la educación, siga funcionando sin interrupciones. Ha sido un recorrido intenso por las venas del sistema financiero, y teniendo en cuenta la inmensa complejidad de todo lo que acabamos de desempacar. Estos calendarios fragmentados por decenas de dígitos, las normativas adaptadas para rastrear plataformas digitales y la persecución de capitales en paraísos fiscales. ¿Vale la pena dejar una reflexión final en el aire? A medida que el dinero en nuestras sociedades se vuelve 100% digital y en una era donde las inteligencias artificiales ya tienen la capacidad de auditar millones de transacciones financieras en fracciones de segundo, estamos presenciando los últimos años de este denso ritual burocrático de las declaraciones anuales estructuradas. Es una gran pregunta. Llegará pronto el día en que el pago de impuestos deje de ser un evento estresante agendado en el calendario, para convertirse en una deducción silenciosa, invisible y en tiempo real con cada transacción que realizamos, haciendo que decretos de cientos de páginas como este terminen convertidos en curiosas piezas de museo. Es algo para mantener en mente mientras observamos hacia dónde se dirigen la tecnología y las finanzas globales. A toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos a descifrar este mapa fundamental. Mantengan siempre esa curiosidad encendida y nos encontraremos en la próxima exploración.